Bienvenidos amigos de Opinión en otra entrega, en este caso en la tarde, con un personaje muy importante, una persona destacada del ambiente, más específicamente del ámbito de la medicina, ¿no? Y qué bien es contar con su palabra en este momento tan crítico para todos que estamos pasando a nivel nacional, a nivel mundial, con la pandemia del coronavirus. En este caso estamos con el doctor Fabián Pacheco. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está? Bueno, muy buenas tardes. Y bueno, estoy muy feliz de poder colaborar y responder a muchas preguntas, inquietudes que se podría tener en un momento donde realmente se ve mucha tristeza, ¿no? Hospitales colapsados, pacientes que están falleciendo en sus casas, la impotencia de muchos familiares de no saber qué hacer. Y no solo hablo de gente que ha tenido este problema, también en nuestra familia médica hay muchos doctores que también no tienen espacios en clínicas y el plasma hiperinmune se hace bien difícil conseguirlo, que en realidad sería el único elemento fuerte que tendríamos para poder tratar. Pero bueno, estamos aquí para poder responder a algunas inquietudes y muy feliz de poder estar en esta entrevista, Rubén. No, gracias a usted de vuelta, doctor. Y mire, estamos en un momento, como decía, crítico, ¿no? Hay tanta incertidumbre en torno al virus, es algo tan nuevo para todos, que de hecho los científicos lo están investigando, y siempre surgen cosas nuevas. Pero también están las dudas, ¿no? En torno a los canales de contagio. Y justamente en estos últimos días se ha sabido de un grupo de 239 científicos, justamente especialistas, que están analizando la posibilidad de que el virus quede suspendido en el aire. Entonces, la pregunta va más o menos, doctor, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se puede combatir un virus en un escenario de tanta incertidumbre? ¿Qué es lo que nos queda como ciudadanos también para poder protegernos en este momento? Bueno, sí, justamente es algo que ya se había analizado. Yo tengo mucho contacto con Canadá, yo soy médico en Canadá, y mis colegas ya tenían esas sospechas hace bastante tiempo en realidad, y la Organización Mundial de la Salud nunca hizo caso, o es que tenía algún interés de no hacer caso, porque se veía mucho contagio en hospitales, en clínicas, de parte de nuestros colegas, ¿no? A pesar de tener equipos de bioseguridad, a pesar de tener toda la implementación en países de primer mundo, seguía habiendo un porcentaje de médicos, enfermeras, personal de salud con el coronavirus. Entonces, ya hicieron la investigación, se puso, como tú dices, un grupo grande de científicos y llegaron a la conclusión que el virus puede estar en el aire, en un ambiente cerrado. Por eso se recomienda ahora, la nueva recomendación es no estar en lugares cerrados por más de 20 minutos, si no se tiene un sistema de aireación especial, porque el virus se suspende en el ambiente y ahí muy fácilmente, pues, si no tenemos primero los equipos de bioseguridad, porque hay mucha gente que anda sin lentes, en los lentes es parte del equipo de bioseguridad, o anda con un barbijo que lo han utilizado por 50 días, que ya no tiene utilidad, también son pasibles a infectarse. Entonces, la recomendación principal es no estar en lugares por más de 20 minutos en ambientes cerrados y menos en lugares que no tengan ningún tipo de sistema de aireación para poder cambiar ese aire que está concentrado. Entonces, ahí viene un gran problema, ¿no? Muchas instituciones, yo atiendo pacientes, no es parte de mi especialidad, sin embargo, estoy atendiendo casi 30, 40 pacientes día, haciendo telemedicina, viéndolos en clínicas. Sin embargo, veo muchos pacientes de entidades públicas, seguramente porque tienen que estar en el trabajo donde hay 3, 4 escritorios, en una oficina donde está cerrada. Entonces, muy fácil contagiar. Hay oficinas, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? La alcaldía tiene oficinas completas de pacientes con coronavirus y no muy cerca gente muy allegada al alcalde, ojo. Entonces, eso nos hace pensar de que realmente el trabajo científico que se le ha presentado a la OMS, que ahora sí lo ratifica, es que el estar en ambientes cerrados va a producir mayores contagios.
Ujú. A ver, de hecho ya estamos sintiendo las bajas temperaturas, ¿no? Creo que se está notando muchísimo con respecto al año pasado, que el descenso es bastante considerable. En este momento es cuando se incrementan también los casos de gripe. Entonces ahí cuando también la gente puede entrar en una suerte de paranoia o miedo, que es normal, porque estamos justamente conviviendo con el coronavirus. ¿Y qué hacer, no? Como para no caer en este miedo. De pronto se pueda tratar de una gripe, ¿no? Y no necesariamente de haberse contagiado con coronavirus, doctor. O sea, pueden ser varias las Ay, exactamente, ¿no? Mira, el virus tiene una replicación lenta. Por eso mismo nos da entre 7 a 10 días para el inicio de los síntomas. No es lo mismo que estar en un ambiente donde hay una persona que podría tener influenza. Nosotros al mismo tiempo, al día siguiente, podríamos ya tener influenza o una gripe. El tiempo de replicación del coronavirus es largo, es lento. Entonces, hasta ese tiempo, no hay sintomatología. Es a partir del séptimo día donde hay un poquito de molestia en la garganta, se puede perder el olfato y ya existen, cosa que antes no había, pruebas serológicas, pruebas rápidas. Entonces la indicación es esa. A la duda, al no haber tenido tal vez un contacto cercano o un sospechoso cercano, se debería realizar una prueba rápida inmediata para poder determinar si es coronavirus o es una influenza. No, recordemos, son 7 días que ya han podido pasar hasta los primeros síntomas. No hay un síntoma que aparezca a los 3 días, es muy raro. Entonces, la PCR, que es la técnica más común que hemos estado utilizando y la mejor, obviamente, rastrea el virus a estadios tempranos. Sí. ¿Qué quiere decir? Que si tú, Romina, has tenido contacto con un paciente coronavirus hoy, a los 2 días ya puedes realizarte la prueba y ya puedes encontrar el virus. Las pruebas rápidas son pruebas que no detectan el virus, detectan la respuesta del cuerpo. Entonces ya hemos tenido esos 7 días o 10 días donde el virus se ha replicado y ya empieza a hacer daño y hay respuesta. Entonces es una respuesta a las inmunoglobulinas que ya hemos podido diagnosticar bastante. Son pruebas muy útiles, honestamente, que seguramente son pruebas mejoradas que lo que había antes, hace unos 3 meses o 4 meses, donde las pruebas rápidas tenían una sensibilidad muy poca, ¿no? Donde de 25 pruebas, la mitad podían ser positivas, las otras salían negativas, aún siendo positivas. Entonces, ahora sí son muy útiles. Y la sintomatología, muy importante. Hay otro examen, Romina, que es el examen tomográfico. El virus es un virus respiratorio y entra por la garganta y va a entrar hacia los pulmones. Entonces, esos 7 a 10 a 14 días, entre 7 y 14 días, es una fecha muy importante porque ya empieza a dañar el pulmón, empieza a dañar de cierta manera las vías respiratorias. Entonces, la tomografía axial computarizada se ha visto que es muy útil. Es el gold estándar actual, porque a una falta de reactivos en una prueba de PCR o al no tener pruebas rápidas, inmediatas y tener sintomatología respiratoria, la tomografía se ha ubicado en un lugar muy, muy bueno porque nos ayuda a determinar. Los radiólogos están determinando mediante la tomografía si el paciente es positivo o no por las lesiones que deja, ¿no? Ahora, ¿qué hacer cuando estas pruebas rápidas tienen un margen también de posibilidad de error, ¿no? Puede ser un falso negativo. Entonces la persona de pronto, bueno, eso por un lado. Y por el otro, ¿qué sucede también con las personas que son asintomáticas, ¿no? Que según hemos hablado anteriormente con algunos doctores, nos comentaban que justamente este es el porcentaje mayor de gente que está transitando de alguna forma y que está expandiendo el virus de forma silenciosa, ¿no? Este es el gran porcentaje. ¿Y qué sucede con la carga viral también de este grupo de gente que no manifiesta síntomas, doctor? ¿Es menor? ¿La carga viral será menor? Mira,
Respondiendo a la primera pregunta, la clínica es muy importante. Ahí está la experticia del médico en tratar de distinguir la sintomatología de una gripe, influenza, que son muy parecidas, pero siempre hay algo que nos pueda ya sospechar que esto es coronavirus. A la falta de una tomografía, a la falta de un examen, al no tener las pruebas y que la evolución sea progresivamente mala, porque una influenza, una gripe, la progresión es relativamente buena, pero la progresión sí es mala, iniciar tratamiento. Hay que iniciar tratamiento porque el éxito de tratar el coronavirus está en la fase 1 de la infección. Entonces, son 3 fases. La fase 1, que consta desde los 7 días hasta los 14, como habíamos hablado, ¿no? Esos 7 días es la ventana, que no provoca daño, sino del día 7 al día 14 se considera fase 1. Del día 14 al 18 se considera la fase 2, progresivamente más rápida. Y a partir del día 18 o 21 es la tercera fase donde el paciente está crítico, prácticamente terapia intensiva, ¿no? Entonces, el éxito está en la fase 1 del tratamiento. Se ha visto en todos los pacientes que hemos podido tratar y recopilando la experiencia de los grupos de médicos que tenemos, porque estamos conectados, la gran mayoría de médicos, y eso es algo que hay que resaltar. Estamos en un problema en Cochabamba con la falta de camas hospitalarias, clínicas saturadas, colapsadas. Nosotros estamos conteniendo la enfermedad por vía teléfono, vía computadora, en algunos casos yendo a ver a los pacientes a la clínica. Entonces, si no fuera por nosotros, le digo, tendríamos bueno, ya estamos en emergencia sanitaria, no lo quieren declarar. Podríamos ver pacientes en cada esquina, familiares fallecidos, la verdad. ¿Por qué? Porque estamos nosotros iniciando tratamiento en fase 1, en primera fase, utilizando varios medicamentos, ¿no? Eso quería consultarle, doctor, ya que usted está haciendo esta asistencia, ¿no? A distancia. ¿Cómo usted, particularmente usted, cómo está enfocando esta primera fase? Si se puede más o menos orientar, sin caer en que la gente se automedique también, ¿no? Bueno, es importante que el paciente consulte a algún médico. Siempre el asesoramiento es indispensable, hasta para tomar una aspirina, ¿no? Cómo hay que tomar, en qué dosis. El tratamiento, mira, ahora ya tenemos evidencia de un equipo científico en Bangladesh, en Hungría, donde ha probado la ivermectina. Ahora sí se la ha probado en humanos, porque los australianos, los laboratorios y los científicos australianos la habían probado la ivermectina en in vitro y no había pruebas humanas, no había algo científico. Ahora sí tenemos un artículo científico que respalde la ivermectina como medicamento que elimina la carga viral del paciente. Entonces, mira, casi hemos llegado a un consenso de muchos médicos que la ivermectina es un gran elemento en la fase inicial, ¿no? Según la dosis es según el kilopeso del paciente. Si alguien pesa, o sea, cada 30 kilos un comprimido de 6 miligramos, que es lo que se utiliza. Este virus es muy inflamatorio, entonces hay que entrar, atacar la fase inflamatoria del virus con antiinflamatorios como el ibuprofeno, que es un gran elemento, de 600 miligramos, uno cada 8 horas sería lo ideal. Produce fiebre esta fase de inflamación porque el virus pelea con el cuerpo y esa pelea provoca una reacción que esa es la fiebre, y la fiebre hay que controlarla con paracetamol de 1 gramo, lo ideal, uno cada 8 horas, por unos 5 o 6 días, que dura ese proceso de pelea, de inflamación. Y el elemento principal que en muchos casos utilizamos es la dexametasona, cuando ya se ha visto una especie de laringitis, se ha visto una especie de ronquera, donde hay que utilizar elementos antiinflamatorios mucho más fuertes, que es la dexametasona, que es el elemento antiinflamatorio, creo que hemos llegado a un consenso en el mundo, que es el mejor, ¿no? Entonces, todos esos medicamentos tienen que ser bajo supervisión médica. Esto es en fase 1. Los antigripales también con descongestionantes ayudan muchísimo. Y ahora se ha visto la aspirina como un método profiláctico porque en fase 2 y fase 3
el virus, cuando llega a ser agresivo, produce, al menos en fase 3, un proceso trombótico. El proceso trombótico inflamatorio coagulativo, que puede ser mortal. En fase 3, mira, Romina, ya no hay virus prácticamente. Ya el plasma hiperinmune incluso no funciona. Claro. Solamente controlar los efectos secundarios que ha traído el virus con la reacción en cadena, una coagulación intravascular diseminada, shock séptico, fallas multiorgánicas, son las consecuencias cuando el colapso por la infección del virus. Por eso no tenemos que dejarle al virus que replique, tenemos que actuar. Hay mucha gente todavía, sí, en primera fase, hay mucha gente aséptica que dice o piensa que es un resfrío. Es verdad, puede ser un resfrío, pero estamos frente a una pandemia donde mi familia es posible que tenga coronavirus, que es el contacto más cercano, o mi colega que trabaja conmigo en una oficina tenga coronavirus. ¿Qué me queda? Iniciar tratamiento. El tiempo es oro en cuanto a la reacción hacia el virus. Entonces, si tratamos en fase 1, seguramente que hay más éxito, y eso es lo que estamos haciendo. Hay más éxito para poderle pelear al virus. Estos medicamentos como la ivermectina y la hidroxicloroquina, que nuevamente entra al escenario, son elementos antivirales para reducir la carga viral. Hasta ahorita no hay un elemento que elimine prácticamente el virus. Entonces, al reducir la carga viral, le ayudamos a nuestro cuerpo que con nuestras defensas le podamos ganar. ¿Por qué se infectan muchos colegas en el hospital? Porque la carga viral es tremenda, es grande, muy fuerte, ¿no? Entonces, ellos son más susceptibles, aún siendo médicos, aún siendo jóvenes. Tengo compañeros de 30 años, 35 años, que están internados en clínicas con saturaciones bajas, porque el virus así es realmente agresivo, ¿no? En ellos se está solicitando plasma hiperinmune, que en primera y segunda fase también podrían ser una gran solución. El problema es de dónde sacamos plasma hiperinmune para todas aquellas pacientes en primera fase. Entonces, en segunda fase es obligado, no se debe esperar más. Cuando ya empieza un poco de desaturación, el paciente debe ser transfundido con plasma hiperinmune. Pero hay que evitar llegar a esa segunda fase, ¿no, doctor? En la primera, si se ataca, de pronto no estaríamos en este momento en un sistema tan crítico, ¿no? A nivel sanitario. Quiero hacerle 2 consultas, doctor. Sé que usted es uno de los que promueve, ¿no? La ozonoterapia. Esto es una terapia bastante interesante, ¿no? Que se está implementando desde hace varios años. Viene a ser también beneficioso para el sistema inmunológico, para la salud en general, en un escenario como este. Claro que sí, hay bastante evidencia sobre la ozonoterapia. Nosotros en nuestro centro aplicamos ozonoterapia para estimular que el sistema de defensa esté activo, esté fuerte, esté funcionando bien, ¿no? Utilizamos la ozonoterapia en ese punto. Ahora, yo me he acercado con mis protocolos, con los protocolos italianos, españoles, franceses que utilizan en hospitales la ozonoterapia y no he tenido respuesta, honestamente. La respuesta, bueno, es algo lo que está pasando en Cochabamba, donde hay una dejadez completa de nuestras autoridades, no hay centros de aislamiento, no hay nada, menos le van a dar importancia a la ozonoterapia. Entonces, yo me he acercado en 2 oportunidades y no he tenido respuesta. Ahora se está organizando un grupo más grande en Bolivia de ozonólogos, donde hemos planteado un nuevo protocolo para iniciar tratamientos en fase 2 y fase 3, porque la ozonoterapia no solamente estimula el sistema de defensa, sino reoxigena. Pacientes que están desaturando muchísimo, no entra una cantidad de oxígeno a los pulmones suficiente. El ozono tiene esa propiedad de regenerar, reoxigenar nuevamente a la célula alveolar y darle más chances de que el paciente pueda recuperar de la mejor manera, ¿no? Hay 2 técnicas que utilizamos, es el suero ozonificado, que lo hacemos en primera fase, antes de la infección, en primera fase,
y la autohemoterapia menor y mayor, ¿no? En tercera fase, que es donde entra realmente con más fuerza, se hace autohemoterapia mayor, es una transfusión de sangre ozonizada, donde les está dando resultados grandiosos en los hospitales de Italia, España, Francia, que son los que más utilizan. Hay bastante evidencia, pero no tenemos apoyo ni respuesta. Entonces tenemos que hacerlo nosotros por voluntad personal de alguna gente que conoce, llevar nuestros equipos, hacer tratamientos en casa. Estamos haciendo tratamientos en casa porque no nos queda otra. No hay ahorita establecimientos como de aislamiento, llevar pacientes que no tengan una gran sintomatología y ahí hacerle los tratamientos. Estamos trabajando con lo que hay, Romina. Estamos en una emergencia sanitaria. Hasta ahorita no se ha inaugurado el pabellón en la Feico Ball. Muy triste. Hay médicos, colegas que necesitan internación. Hay tantos pacientes que están peregrinando 24 horas buscando ayuda y no tenemos respuesta. Bueno, me parece que el CEDES, con el trabajo del doctor Jerzy Mamani y el trabajo del doctor Daniel Illanes, ese ha sido el único y el más acertado en hacer lo que es el rastrillaje, el hacer el seguimiento. Eso ayuda mucho porque podemos identificar pacientes en primera fase. Pero ¿dónde llevamos a esos pacientes de segunda fase? Ahí las autoridades no nos han dado respuesta. Me quedo con esto último, doctor, que usted dice que ustedes se han motivado, ¿no? Como red de médicos, intentando golpear puertas y decir, tenemos esta propuesta, pero no han sido del todo escuchados. Bueno, no tan del todo, porque ayer justamente, bueno, no son autoridades electas, son autoridades de la iglesia, donde les planteamos al arzobispado este tipo de terapia que puede salvar vidas a un costo bajo, y están muy interesados, están analizando en su grupo de bioética que ellos tienen, la coordinación departamental, que depende también de la gobernación, ¿no? Son doctores que le han puesto un ojo a lo que hace la ozonoterapia. Les hemos pasado todo esto y nos vamos a volver a reunir para ver si se puede viabilizar esto, porque en realidad en este momento, al no tener un medicamento que elimine al 100% el virus como una vacuna, necesitamos de todos los elementos para ganar esta batalla. Aún teniendo los centros que, mire, España, Italia tienen hospitales de tercer nivel en cada 2 cuadras, ni ellos han podido contener el virus en un momento, pero ahora sí lo están pudiendo contener utilizando todas estas herramientas, utilizando la ivermectina, utilizando la hidroxicloroquina, utilizando el plasma hiperinmune, que pueden controlar, porque una vez que le ganemos la batalla al virus, ya creamos inmunidad, ¿no? Entonces, no hay reinfección todavía, ahí está en debate, está en duda, pero ya le estamos ganando de esa manera. Es por eso que ellos todavía han tenido el atrevimiento bueno, positivo, de poder abrir al comercio. No sé, la educación todavía creo que está en cuarentena, pero sí ya pueden salir a trabajar y demás, y lo están teniendo controlado justamente con este tipo de medicación. El ozono es un fármaco, ojo, no es una terapia alternativa. El ozono es un fármaco que está legalmente reconocido por la Food Drug Administration de Estados Unidos. Entonces, desde el aspecto legal, es bueno porque es un fármaco, no es una terapia, no es una magia que pueda aparecer, sino que ya tiene sustento y bases científicas, porque el ozono se utiliza hace 100 años. Última pregunta, doctor, y le pido que sea conciso, y es inevitable preguntarle qué opina usted sobre esto que se ha puesto tan de moda, ¿no? Seguramente advierte lo que le voy a preguntar sobre el empleo del dióxido de cloro, que no está reconocido por la Organización Mundial de la Salud y tampoco por el Ministerio de Salud. Mira, Romina, se habla mucho del dióxido de cloro. Estoy siguiendo, investigando. No he encontrado nada científico, nada que pueda respaldar al dióxido de cloro como elemento de eliminación del virus. Sin embargo, hay experiencia basada en evidencias de muchos colegas que sí han podido utilizarlo y les ha dado resultado. Pero, ¿sabes qué puede pasar? Hay un efecto. De 100 pacientes, Romina, 100 pacientes positivos que les han hecho la prueba hoy y han salido positivos, 80, que es la estadística, 80 de ellos, si tú les das dióxido de cloro y se sanan, es el dióxido de cloro. Si tú les das ivermectina
y se sanan, es la ivermectina. Si tú les das una aspirina y se sanan, es la aspirina, ¿me entiendes? O es como un colega que me escribe el Tamiflu, ¿será que lo receto? Porque en Estados Unidos están tomando. Bueno, toman y piensan que es el Tamiflu. Sin embargo, no es así como funciona. Esto debería agarrarse grupos. A un primer grupo le damos dióxido de cloro, a un segundo grupo le damos nada y vemos la comparación y reacción de cómo, primero, un paciente con dióxido de cloro, ver la replicación a tantos niveles. Después de la administración de dióxido de cloro, ver la replicación del nivel del coronavirus. Esa es la manera donde se debería ver si realmente funciona o no. Entonces, todos estos elementos, como una aspirina o el dióxido de cloro, caen en el grupo del 80%, que puede ser con un solo síntoma, puede ser positivo y tener un solo síntoma como un estornudo o un dolor de cabeza y nada más, que ellos no necesitarían nada, tal vez medidas sintomatológicas, tal vez un antigripal, tal vez reposo, tal vez líquido y nada más. Pero ahí lo utilizan como dióxido de cloro, el curativo. No, los elementos que tenemos ya demostrados de la ivermectina, la hidroxicloroquina, se utilizan en ese grupo de 20% que ellos sí necesitan medicación para reducir la carga viral. Entonces, se ha visto en pacientes que se les ha dado dióxido de cloro que no han funcionado. Han ido a fase 3 mal, ¿no? Entonces, ahí, hasta que no haya algo científico, es un medicamento de uso compasivo que yo lo recomiendo tomar con cautela, precaución. No hay nada que pueda prevenir el no infectarse con coronavirus más que estar saludable, hacer mucho ejercicio en casa, ya que no podemos salir, no hay gimnasios, hacer ejercicio en casa es muy recomendable, el comer bien es muy recomendable, dietas, olvídense, porque el tener un sistema inmunológico bajo es el mejor medio para que el virus se replique mejor, y esa es la única defensa que tenemos, nuestro propio organismo, ¿no? No automedicarse, porque el dióxido de cloro lo quiere utilizar preventivamente y no funciona así. Ni la ivermectina, ni la hidroxicloroquina, ni el plasma hiperinmune tampoco funciona como preventivo. Esto funciona como un elemento para ganarle y combatirle al virus. Entonces, tomar dióxido de cloro sin tener coronavirus, eso sería muy peligroso. El remedio sería más peligroso que la cura. Pero tenemos un comité científico, justamente usted hablaba de la importancia de investigar, ¿no? De la investigación para ver si realmente en ese grupo el que se le podría suministrar dióxido realmente muestra avances o mejoras. Tenemos un comité científico que asesora al Ministerio de Salud, doctor. Y recuerdo haber hablado con el doctor Roger Carvajal, su colega, inmunólogo él, y decía que no hay interés, por el momento no, en el comité científico de impulsar una investigación, como por lo menos salir de la curiosidad y saber qué resultados podría arrojar. ¿Cree que podría ser conveniente algún tipo de investigación? Mira, es lo primero que se debería haber hecho, ¿no? El comité científico, justamente, yo soy parte de comités científicos en Canadá, pero nosotros no hemos sido un comité científico de oficina, ¿no? Hemos sido un comité científico proactivo buscando las soluciones. Para eso es el comité científico, para que busque un grupo de personas profesionales y se les dé las herramientas, porque el gobierno, son parte del gobierno, tienen efectivo, tienen todos los elementos para poder darles a estos profesionales y que se hagan estos estudios. Para eso es un comité científico, no para oponerse a todo lo que aparece, porque he visto yo una entrevista de uno de los miembros del comité científico donde él pide a los interesados en que utilizan el dióxido de cloro hacer los elementos de investigación, que capaz no hay tiempo en este momento, estamos contra el tiempo, hay gente muerta en las esquinas, entonces el gobierno o las autoridades son las encargadas, con dinero que ellos tienen, de promover estos trabajos científicos con las personas ideales, o ellos mismos si tienen la capacidad, ¿me entienden? Entonces, el comité científico tiene que funcionar de esa manera, no estar en una oficina y oponerse a todo.
Claro. Para mí también sería muy fácil leer lo que dice la Food Drug Administration, que es la entidad científica más grande americana, que es una guía para todos los médicos en el mundo, que ellos sí hacen investigación, ellos sí tienen su propio sistema de investigación e incluso pueden refutar a otros grupos científicos si es que un medicamento sirve o no sirve. Entonces, así se debería manejar un comité científico que, como el nombre lo dice, tienen que hacer ciencia, no estar en un escritorio. Eso mismo le iba a decir, ¿no? Por eso es que también tiene ese nombre, comité científico, debería actuar como tal. Bien, doctor, muchas gracias por esta intervención, por este espacio, y seguramente vamos a compartir otro en mejores condiciones, ¿no? Ojalá con mejores noticias para nuestro país y también para el mundo. Muchísimas gracias, Romina. Muy feliz de poder conversar esta tarde y para servirte el momento que tú lo necesites. Y bueno, pedirle a la población que se cuide mucho. Hay familias enteras con coronavirus en este momento por alguien que ha traído el virus a la casa. Entonces, pedirles que tengan la responsabilidad de quedarse en casa, de no expandir más el virus, cuidarse mucho, hablar con sus médicos, no esperar o pensar que es un simple resfrío, porque puede ser un simple resfrío, ojalá, pero ahora, como hay tanto contagio, es más posible que sea coronavirus y lleguemos tarde al tratamiento y sea después triste y penoso ver en el Facebook, redes sociales, en la prensa, familiares que no han podido tener asistencia hospitalaria, porque no la hay. Correcto, doctor. Muchas gracias. Y bien, amigos, hemos compartido con el doctor Fabián Pacheco, nos ha dado un panorama justamente de lo que está aconteciendo en nuestro país, y hasta otro encuentro en Opinión Bolivia. Súper. Gracias, doctor. Muy gratificante el momento. En otro momento lo vamos seguramente a volver a molestar. Con mucho gusto, Romina, para servirte. Y mira, mi centro está abierto para ustedes el rato que lo necesiten, sí. Con ozonoterapia. Si quieren utilizar una